Hola, vamos a seguir hablando del teorema de Pitágoras y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos aplicar este teorema no solamente al cálculo de los lados que no conozcamos de un triángulo rectángulo, sino también al estudio de los triángulos en general, para saber qué tipo de triángulos son, si rectángulos, acutángulos u obtusángulos. Para ello he preparado aquí 3 ejemplos. El primero de ellos sería un triángulo rectángulo en el cual sus catetos miden 6 y 8 y su hipotenusa mide 10. Vamos a comprobar que el teorema de Pitágoras se cumple. Recordad que era la hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso 100 igual a 36 más 64 y comprobamos de una manera sencilla que se cumple dicha igualdad y por lo tanto tenemos aquí una primera regla y sería que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Cuando eso se cumple significa que tenemos un triángulo rectángulo. Veamos ahora el segundo ejemplo. En esta ocasión tenemos un triángulo cuyos hipotéticos catetos son 7 y 8 y cuya hipotética hipotenusa será 12. Este ángulo de aquí, al que voy a llamar alfa, es nuestro sospechoso de ser un ángulo recto. Si esto fuera un triángulo rectángulo, tendría que cumplirse que 12 al cuadrado es igual a 7 al cuadrado más 8 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, 7 al cuadrado 49 más 64. Vemos que esto no es verdad, es decir, que esta igualdad no se cumple y además, no solo eso, sino que lo que podemos escribir en lugar de esa igualdad sería que 144 es mayor que 113. Por lo tanto, que la hipotenusa al cuadrado es mayor que la suma de los catetos elevados al cuadrado porque es un triángulo obtusángulo. Y en el tercer ejemplo, ¿qué tendríamos? Pues unos hipotéticos catetos que miden 4 y 5, una hipotética hipotenusa que mide 6 y este ángulo alfa es el que sospechamos que podría ser un ángulo recto. De nuevo planteamos el teorema de Pitágoras. Si esto fuera un triángulo rectángulo tendría que cumplirse que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos elevados al cuadrado y sumados, pues que 36 tendría que ser igual a 16 más 25, como podemos comprobar, no se cumple. Así que al igual que antes, esta igualdad no es cierta y lo que sí es cierto es que en esta ocasión los catetos elevados al cuadrado y sumados son mayores que la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, podemos escribir que nuestra hipotenusa al cuadrado es menor que nuestro cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado cuando el triángulo es acutángulo. De este modo, gracias al teorema de Pitágoras, tenemos un criterio que nos sirve para saber si un triángulo es rectángulo cuando ese teorema de Pitágoras se cumple, es decir, cuando tenemos aquí un igual. Si el triángulo en cambio es obtusángulo, lo que se cumple es que la hipotenusa al cuadrado es mayor que la suma de los catetos al cuadrado, y si cuando hacemos las cuentas resulta que la hipotenusa al cuadrado es menor que los catetos elevados al cuadrado y sumados, nos está indicando que tenemos un triángulo acutángulo. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Y esto para qué sirve? Me diréis, está muy bien en un papel comprobar si los triángulos son rectángulos, acutángulos u obtusángulos, pero en la vida real ¿esto tiene alguna aplicación? Bueno, pues resulta que sí. Supongamos que tenemos esta habitación y queremos colocar una mesa en la esquina. Si estas paredes no forman un ángulo recto, ¿qué va a pasar? Pues que cuando yo coloque esa mesa en la esquina no me va a quedar del todo bien encuadrada. ¿Cómo podemos comprobar si esas paredes si están formando un ángulo recto, o sea, si nuestra habitación está bien hecha? Pues con el teorema de Pitágoras. ¿Cómo hacemos? Vamos a coger el punto de la esquina, a medir en una de las paredes una distancia igual a 3 unidades.
En la otra pared, que se supone que es perpendicular a la primera, mediríamos 4 unidades. Si habíamos marcado 3 unidades y 4 unidades en cada una de las paredes, debería darnos 5 unidades, la distancia entre este punto y este otro punto, si este ángulo es un ángulo recto. Así que fijaos, resulta que el teorema de Pitágoras nos puede resultar muy útil para decorar una habitación. Gracias por estar ahí y ya sabéis que no es difícil, la clave es practicar.